Perfeito. Ok? Muito bem, estamos gravando. Bem-vindos todos. Estamos começando nosso curso de homilética eclesiástica. Por favor, les pido que apaguen sus micrófonos y voy a compartir con ustedes. Por favor, voy a compartir la presentación. Yo les pregunto, por favor, si ustedes están pudiendo mirar la presentación. ¿Me pueden alguien confirmar? Si se mira, ¿alguien me puede confirmar? Amém. Perfecto. Entonces, somos el Seminario Teológico Beit Midrash, donde yo soy director, y es desde este Seminario Teológico Beit Midrash que nosotros estamos dando este curso de homilética eclesiástica. Soy el pastor Reinaldo Melo, teólogo, soy miembro del Colegio Profesional de Teólogos de Bolivia, con matrícula profesional número 074. Muy bien. Vamos empezar con nuestra clase de homilética. ¿Okay? ¿Qué es homilética? Muchos de ustedes ya escucharon hablar sobre homilética, pero es muy importante considerar que homilética no existe solamente homilética en la iglesia. La homilética, ella es un estudio fundamental de los principios eclesiásticamente para preparar sermones y también para conocer los principios de la postura de presentación de un ministro. Pero cuando hablamos de sermón, no estamos hablando simplesmente de la iglesia, porque existe un sermón político, existe un sermón de un teatro, existe sermón de varias magnitudes en el mundo. Por ejemplo, si yo soy político, yo voy a dar un discurso, yo voy a preparar mi discurso para dar este discurso en una cumbre política, entonces es un sermón. Pero como nosotros estamos hablando de iglesia, entonces hablamos de homilética eclesial. Lo que nosotros en estas semanas vamos a estar aprendiendo es justamente sobre los principios fundamentales de la postura de presentación de una persona como pastor, como pastora, o como un predicador, como una predicadora, porque no existe solamente predicadores varones. Hay muchas mujeres también que predican y predican muy bien. Entonces, la homilética es para hombres y para mujeres. ¿Okay? Entonces, el término homilética, él es derivado de una palabra griega. Es un término griego, homiletique, y viene de la palabra homilía. Homilía tiene que ver con la unidad, con la familia. Entonces, cuando hablamos de homilía, de homiletique, estamos hablando de una enseñanza que tiene una finalidad con un tono familiar. Porque quando hablamos de uma homilia, estamos falando de uma unidade em família. Então, a homilética tem dentro da igreja este sentido, este aspecto muito importante, que tem relação com o que nós estamos falando sobre a igreja. Hablamos de igreja, hablamos de homilética eclesial. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, los romanos, ellos también tenían esta característica de discurso, porque los imperadores, los césares del Imperio Romano, eran hombres que daban sus grandes discursos de muchas horas. Entonces, ellos decían sermón. Nosotros decimos sermón o predicación. Pido, por favor, a todos que cierren sus micrófonos, por favor. Y a los demás que están entrando ahorita, bienvenidos todos a nuestro curso de homilética. ¿Ok? Vamos adelante. Términos
ligados a la homilética. Yo voy a hablar de 3, que es justamente estos 3 que vamos a aprender en este curso de homilética. El principal de este es la oratoria y la retórica, pero también hablamos sobre la elocuencia. Estos 3 términos están ligados estrechamente a la homilética, oratoria, elocuencia y retórica. ¿Ok? Vamos más adelante. Vamos a entender qué es la oratoria, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes son predicadores, ya predican durante mucho tiempo. Algunos todavía no son predicadores. Algunos están comprendiendo todavía qué es ser un predicador. Pero todos los que están aquí tienen esta finalidad y tienen el deseo en su corazón de predicar la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, todos nosotros tenemos en el corazón el deseo de aprender a predicar de forma correcta, ¿verdad? Yo estoy seguro que todos ustedes tienen ese deseo en el corazón. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que yo puedo aprender como un pastor o como un predicador? Primeramente, yo tengo que aprender qué es la oratoria. ¿Por qué tengo que aprender qué es la oratoria? Porque la oratoria es el arte de discursar en público. Y no solamente discursar, es discursar con elocuencia, de forma elegante, influyente, atractiva y con la finalidad de persuadir y conmover al auditorio, o sea, a las personas que ustedes quieren persuadir para poder conquistarlos a la predicación o al mensaje que usted está llevando. Ahora yo les pregunto, por favor, las personas que están entrando, entren, pero cierren sus micrófonos, por favor. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. ¿Ok? Bueno, a ver si ustedes me han entendido qué es la oratoria. La oratoria es el arte de discursar en público, pero no es simplemente discursar en público. Por favor, cierre su micrófono, por favor. Hermana Ladi, su micrófono, por favor. Entonces, queridos pastores, la oratoria no es simplemente predicar, es predicar con elocuencia. Ahora les voy a hacer una pregunta y alguien puede responder. ¿Qué entienden ustedes predicar con elocuencia? ¿Quién me puede dar una idea qué es predicar con elocuencia? Alguien puede abrir su micrófono y puede hablar. Alguien puede decir, de su opinión propia, ¿qué entienden ustedes por predicar con elocuencia? ¿Quién tiene esa idea, más o menos, qué es predicar con elocuencia? Puede dar su opinión. A ver, participaciones. O, adelante. Predicar con elocuencia, predicar primero con entendimiento, con claridad y que el oyente capte el mensaje en su totalidad de acuerdo a lo que uno está expresando. Perfectamente, muy bien, perfectamente. Hay otra persona Padre que quiere Señor. dar. Adelante, Padre del Señor. Adelante. Padre del Señor. Amén, amén, bienvenido. Bienvenido, Pastor Javier. Shalom. Shalom, shalom. Estoy preguntando si entiende que es predicar con elocuencia. ¿Quién puede dar una idea de predicar con elocuencia? Porque estamos hablando de homilética. Rapidito, por favor, alguien hable rápido o calle para siempre. Pastor, Adelante. es cuando uno entrega un mensaje, pero el mensaje es fluido. ¿Puede ser? Puede ser también.
Puede ser, claro que sí. Tiene fundamento. Tiene fundamento. ¿Ya? Muy bien. Aquí está. Estoy poniendo aquí para ustedes, para que ustedes vean qué es predicar con elocuencia. Vamos a ver. Predicar con elocuencia es el arte de hablar en público de manera eficaz que conmueva a las personas y las lleva a creer en lo que se está hablando. Como dice el hermano, hablar con claridad, hablar con autoridad. ¿Ustedes lo hacen así cuando están predicando? ¿O ustedes cuando están predicando más bien le da miedo a la gente? ¿Alguien está haciendo eso? Predicando y la gente tiene miedo de cuando te empieza a predicar. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que predican con ira, con rabia. Predica causando miedo a las personas. Y una persona que predica causando miedo a las personas nunca, jamás va a poder lograr conquistar a las personas en su predicación. Para ser una persona elocuente, usted tiene que traer a las personas a tener confianza en lo que usted está enseñando o en lo que usted está predicando. Usted no puede ser aquel tipo de predicador que cuando usted está predicando, las personas tienen miedo de lo que usted está hablando. Entonces, un predicador elocuente no es ese tipo de predicador. Es el predicador que cuando está predicando, las personas se sienten felices y se sienten maravilladas con los mensajes que se está dando a través de esta persona. ¿Ok? Entonces, es elocuencia. Pero vamos a dar continuidad. Perfecto. ¿Qué es la retórica? Retórica. Retórica es el arte de predicar con efectos en el lenguaje, con estudio teórico de las reglas lingüísticas que perfeccionan las expresiones del habla con términos científicos, gramaticales, filosóficos. Por ejemplo, ustedes en sus iglesias, ¿de qué manera predica usted en su iglesia? Usted predica como esta persona muy común, con palabras muy comunes, o usted es aquella persona que predica con palabras clásicas. Por ejemplo, si usted lee la Biblia Reina Valera, usted va a encontrar palabras clásicas. Vosotros, es una palabra que no se utiliza en el cotidiano. Solamente en España se utiliza la palabra vosotros. Pero nosotros decimos ustedes. Algunos dicen vos, pero vosotros normalmente no se utiliza. Pero hay muchas palabras que son palabras muy filosóficas que se utiliza en una predicación. ¿Quién me puede decir una palabra muy clásica que poco se utiliza la gente en una predicación? Alguien que me pueda decir una. Vamos, adelante. Una palabra clásica que yo podría utilizar en mi predicación para decir que mi predicación es una predicación llena de gramáticas clásicas. ¿Alguien puede hablar? Prenda su micrófono. Desierto. ¿Qué dice? Pastor, desierto. Desierto. Muy bien. ¿Qué otra palabra puede utilizar clásicamente? Por ejemplo, los filósofos, ellos utilizan palabras difíciles. No utilizan palabras sencillas. Entonces, ese aspecto de la retórica es ese uso de las palabras más difíciles. ¿Ya? ¿Estamos entendiendo todos? ¿Cuántos están entendiendo? Levante su mano, así conmigo. ¿Quién está comprendiendo lo que estoy diciendo? Y si alguien no está comprendiendo, prenda su micrófono y puede hacer la pregunta. Adelante. Puede hacer la pregunta. Bueno, si todos están callados, entonces es porque están entendiendo. Entonces voy a dar continuidad en esta primera clase. Seguimos nuestro avance del tema. Hablamos de elocuencia.
pero también estamos hablando de retórica. ¿Ya? Hubo dos grandes filósofos de aquella época del año aproximadamente 400 años antes de Cristo, 385 años antes de Cristo, eran dos filósofos muy conocidos. Ese es Aristóteles y ese otro aquí es Sócrates. Aristóteles y Sócrates. Estos dos hombres en aquella época, ellos decían que la retórica tenía que ser o debería ser usada en los discursos sacros y deberían estar al servicio de la verdad. O sea, ellos estaban de acuerdo que un sermón, que una predicación debería utilizar palabras clásicas, no simplemente palabras vulgares o comunes que utilizamos en la vida. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuáles son las palabras muy comunes que muchos nosotros utilizamos en nuestra predicación. A ver, ¿quién me puede decir una palabra muy común que se utiliza en la predicación? Que todo mundo ahí en Chile utiliza. Palabras comunes de una predicación. ¿Cuáles son las costumbres que ustedes tienen en Chile de que todo mundo dice alguna cosa que es muy común y que es una costumbre entre ustedes? Aquí en Bolivia se dice, vaya che, dice, elai, yo no sé. Al tiro. Al tiro. Muy bien. Jesucristo te quiere salvar al tiro. No, imagínense. Y la persona se dispara y me van a dar un tiro. Si usted va a decir eso aquí en Bolivia, se van a asustar. Porque al tiro no se utiliza aquí. Aquí dice al ratingo. Un ratingo el Señor hace. Entonces, muy bien, es una buena costumbre al tiro. Pero ¿qué otra costumbre gramatical se utiliza en México? Perdón, en Chile. ¿Quién me puede decir otra? Al tiro, ¿qué más? Al toque. Al toque. Si usted fuera a predicar para usar esta palabra, al tiro o al toque, ¿cómo utilizaría usted eso en una predicación? Para usar esta palabrita en una predicación, ¿en qué momento podría usted utilizarla? ¿Quién puede decir algo? ¿Alguna persona que pueda dar una idea? Al instante. Al instante, pero si usted fuera a predicar y usted tuviera que usar esta palabra, ¿en qué momento la iba a usar y en qué circunstancias utilizaría la palabra? O también pasó el que dicen, ven para acá. Ven para acá. Es una expresión que se utiliza en Chile. ¿Se utiliza en Chile esa expresión? ¿Sí? ¿O no? A ver, Sí, para decir al tiro, decir de forma inmediata. Muy bien. Jesucristo te salva al tiro, Perfecto, de forma inmediata. perfecto. Entonces, hay muchas maneras de predicar y de utilizar las palabras de modo que nosotros podamos entender. Eso hace parte de la homilética. Ustedes tienen que tener mucho cuidado al predicar para tampoco hablar cosas que no están muy claras, ¿ya? Y cuidado también con las palabras muy duras y palabras que muchas veces son palabras vulgares. Estas palabras no deben ser utilizadas en una retórica, en una predicación. Palabra en las predicaciones evangélicas, predicaciones bíblicas, hay que buscar los términos que no ofendan a las personas, términos respetuosos que usted puede utilizar de manera que las personas no se sientan ofendidas. ¿Ok? Perfecto. ¿Están comprendiendo todos? ¿Pueden decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Amén. ¿No? Perfecto. Amén. Amén. Muy bien. Vamos adelante. La homilética en la iglesia primitiva. ¿La iglesia primitiva utilizaba el contexto homilético? Sí, utilizaba.
existían dos contextos homiléticos, dos métodos de predicación que la iglesia primitiva utilizaba. La iglesia primitiva utilizaba la argumentación y también utilizaba la predicación explicativa o didáctica. ¿Cuál es la argumentación? La argumentación tenía la base en los textos de la Escritura que eran leídos y eran discutidos de forma ordenada y popular. Le voy a explicar algo aquí sobre este contexto, que es la argumentación. Bueno, cuando usted va a predicar, usted tiene que predicar algo bíblico. Usted no puede predicar solamente contar historias, contar su vida, porque muchas veces a nadie le importa su vida. Às vezes hay personas que se cansam de dizer, ai, que esse irmão só habla de ele, só habla de sua vida. Eu quero escuchar outra coisa. E que é o que a gente quer escuchar em uma predicação? De Jesus, de la Bíblia, de los personajes bíblicos. Então, se você quer ser um predicador homilético, retórico, você deve falar mais de Jesus que de sua própria vida. Outra coisa, há pessoas que predicam e falam mais de Satanás que del mismo Jesús. Imagínense que hay personas que predican solo habla de Satanás. Satanás, Satanás. ¿Por qué Satanás aquí? ¿Por qué Satanás allá? ¿Y dónde queda Jesús? O sea, ¿su predicación es de Jesús o de Satanás? Entonces, ese contexto no es bueno. Eso no te va a ayudar a ser un buen predicador cuando usted utiliza mucho la persona de Satanás en su predicación. Hay una iglesia que mucho utiliza esos contextos. La iglesia de Dios es amor, utiliza mucho eso. Si no hay un endemoniado en la iglesia, entonces el culto no fue un buen culto. Tiene que haber un endemoniado para que los hermanos reprendan los demonios. Y cuando reprenden los demonios, entonces Dios hizo la obra. Para mí, un culto que tiene demonio no es un culto bueno. Yo no sé cómo piensan ustedes, pero esa es mi filosofía cristiana. Un culto donde hay endemoniado, para mí, no es un buen culto. Un culto tiene que haber no demonio, sino la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hay personas que dicen que si no aparece un endemoniado en el culto para que nosotros reprendamos y Dios sea glorificado, entonces no es un buen culto. Negativo. Un buen culto es aquel culto donde hay la presencia de Jesús, donde hay la presencia del Espíritu Santo y donde no hay la presencia de Satanás. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su opinión de ustedes? ¿Alguien tiene alguna opinión? Pastor, para el Señor, Dios bendiga. Acá, hermano Osvaldo. Sí, es verdad, con respecto a la predicación, si nos vemos en Jesús, siempre Jesús hablaba también en parábolas, hablaba, no sé si cuando uno se predica, bueno, nosotros tenemos que también conocer lo que es las parábolas, conocer todo lo que es la Biblia, porque si vamos a predicar con respecto a la Biblia, creo que debe estar dentro de todo su contexto bíblico de conocer lo que Jesús predicaba, de cómo utilizaba la naturaleza, usaba todo el entorno en el caso de que cuando predicaba Jesucristo. Muy bien, perfectamente. Eso nosotros vamos a tocar ese tema más adelantito. Aquí en el mismo curso se va a hablar justamente sobre esos tópicos. Pero muchas gracias por hacer recuerdo de eso. Es importante considerar eso, lo que usted dijo, mi hermano. ¿Ya? Es muy importante que cuando nosotros decimos que es un mensaje bíblico, hay que ser un mensaje que tenga siempre la Biblia en primer lugar. La argumentación es que usted tiene que usar algo de la Biblia y después discutir ese contexto de la Biblia. Por ejemplo, si usted quiere hacer una argumentación y usted empieza a decir, mire, fíjese bien lo que yo les voy a explicar. La mujer no debe usar pantalón. La mujer no debe cortar los cabellos. Ahora yo les pregunto,
¿Esos son argumentaciones bíblicas? Para mí no son. La predicación que es bíblica, que tiene argumentación, tiene que haber un respaldo bíblico para que nosotros podamos decir, mi predicación es bíblica. Ya, cada iglesia tiene su forma doctrinal, tiene su doctrina, tiene sus costumbres, pero no podemos confundir en que decir, usar un texto bíblico para argumentar algo que nosotros decimos que está correcto. ¿Ya? Las argumentaciones bíblicas dentro de la homilética tienen que tener un verdadero contexto bíblico. Si usted no encuentra en la Biblia que la mujer no puede usar el pantalón, entonces usted no puede argumentar en su predicación eso. Usted simplemente tiene que decir, mire, nuestra iglesia no permite que las hermanas usen pantalón. Listo. Entonces, la iglesia no permite. Pero si esta argumentación no está en la Biblia, usted no puede poner la responsabilidad en la Biblia de algo que usted cree que es correcto. Entonces, tenga mucho cuidado. Otra cosa importante. Hermanos, la Biblia dice que no hay que usar labial en la boca porque es pecado. Mire, si usted va a decir que la Biblia dice, usted va a tener que mostrar con argumentación bíblica. Si usted no consigue encontrar una argumentación bíblica que pueda respaldar lo que usted está diciendo, entonces no predique estas cosas. Usted tiene que decir con mucha sinceridad, mira, nuestra iglesia no permite que las hermanas usen labial, no permite que las hermanas usen tal cosa, no permite eso, nuestra iglesia, pero si usted dice que la Biblia está diciendo, entonces usted va a tener que mostrar con argumentación bíblica lo que usted está diciendo. Si usted no lo hace eso, entonces usted es un mal predicador. Si usted lo hace eso y no consigue y no logra argumentar con la Biblia, usted es un pésimo predicador. Ninguna argumentación tiene que ser, si usted dice que es una argumentación bíblica, tiene que mostrar con la Biblia. Si usted no lo logra mostrar, entonces usted está fallando en sus argumentaciones. Espero que ustedes me entiendan. Aquí no se trata de defender o no defender de lo que cada uno le gusta, sino que es la homilética que nos está diciendo que la argumentación tiene que ser con el contexto de las escrituras. Usted debe mostrar algo bíblico para argumentar lo que está diciendo. Pero si usted no encuentra una argumentación correcta de lo que usted está hablando, tenga mucho cuidado porque usted estará fallando en su predicación y su homilética está muy pobre. Así que mucho cuidado, pastores, para no fallar en aquello lo que ustedes están enseñando. Bueno, yo les pregunto, ¿ustedes están comprendiendo lo que estoy diciendo o alguien tiene algo a decir? ¿O algo tiene alguna argumentación, alguna cosa, alguna duda, alguna pregunta? Pastor, disculpe. Sí, tengo una pequeña pregunta. En el caso cuando uno se hace una prédica, por ejemplo, dentro de la iglesia hay personas que todavía no conocen muy bien la Biblia. Y si quiero argumentar, por ejemplo, el Arca del Pacto. Las personas que quizá que están en la iglesia no conocen qué es lo que es el Arca del Pacto. O sea, nunca la han visto, nunca han tenido, o sea, de saber qué es lo que es. En caso para una predicación, ¿cómo se puede, cómo piensa usted que se podría argumentar eso con personas que no conocen la Biblia, eso? ¿O no han visto? Perfectamente, lo felicito, muy buena su pregunta. Mire, toda argumentación de un tema que las personas no conocen, la primera cosa que usted debe hacer es explicar a las personas en su predicación qué es lo que significa. Porque si usted dice así, hermanos, porque es el Arca del Pacto y va predicando del Arca del Pacto y si alguien no conoce, entonces usted tiene que decir, mire, el Arca del Pacto es tal cosa. En la época de los sacerdotes del Antiguo Testamento, se utilizaba esta herramienta o este utensilio, que era un utensilio que estaba en tal lugar. Dios mandó hacer ese utensilio para tal cosa. Primera cosa, usted tiene que dar la explicación de algo para que las personas entiendan qué es lo que usted quiere decir.
Si usted hace esto al inicio de su predicación va a ser una super predicación muy clara y que todos van a entender. Si usted no logra hacer con que sus oyentes entiendan qué es lo que usted quiere decir, entonces usted va a fracasar en su predicación, porque las personas tienen que entender primero qué es el arca del pacto. Usted debe hacer eso al inicio, explicar qué es el arca del pacto y ahí da continuidad a su predicación y entonces todos van a entender. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Señores seminaristas, vamos. Seminaristas de Cuba, a ver los cubanos. Participen. A ver, otros. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces todo está claro. ¿Puedo continuar? A ver, ¿puedo continuar? A ver, con la mano. Amén. Muy bien. Entonces, Amén, amén. de acuerdo, muy bien. Hermano, ¿quedó claro lo que le dije, no? La explicación que le di, hermanito, sobre el arca. Ya sabe, ¿no? Hay que primero explicar qué es para después continuar su predicación. No predique sin antes explicar qué es lo que usted va a hablar, ¿ya? Perfecto. Vamos adelante. Aquí seguimos, perdón. Aquí. Primero, la argumentación, ¿ya? Después que viene la forma explicativa y didáctica. ¿Qué es la forma explicativa y didáctica? Es aquella que yo uso una enseñanza. Yo tengo que leer algo y dar la explicación sobre lo que yo estoy hablando dentro de un contexto cristiano. Por ejemplo, yo voy a utilizar aquí en mi Biblia el libro de Proverbios, ¿ok? Vamos a abrir en Proverbios. Yo voy a abrir aquí Proverbios, ¿ya? Entonces yo utilizo Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracias y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, ¿qué puedo yo tener este texto bíblico para poder traer eso a nuestra vida cristiana? Es justamente ahí donde usted, como predicador, usted debe buscar, debe procurar algo que tenga relación con la vida cristiana de una persona y estos textos debe aplicarla ahí, en la vida cristiana. Los textos deben ser aplicados. Por ejemplo, lo que Pablo habla del amor. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. ¿Puedo yo utilizar eso para la vida cristiana? Sí. ¿En qué manera yo puedo aplicar eso? Primera cosa, yo tengo que hablar sobre cuáles son los dos principales mandamientos que Jesús enseñó. ¿Quién se recuerde? ¿Qué me puede decir? Por favor, alguien que me diga. Los dos principales grandes mandamientos de la Biblia. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Perfectamente, pastor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo utilizo estos dos grandes mandamientos, yo puedo hablar de amor. Puedo hablar de amor. Yo puedo utilizar Juan 3:16 que dice que Dios amó al mundo. Entonces, ¿cuál es la prueba del amor? Dios es la persona que da la mayor prueba de amor porque dio a su Hijo. Y yo que puedo traer como una enseñanza explicativa, hablar sobre el amor, buscar en la Biblia versículos que hablen del amor, muchos versículos, tengo que anotar estos versículos en un cuaderno y hacer con que la iglesia pueda leer estos versículos que me ayude y que me apoye en lo que yo estoy hablando sobre el amor. Yo estoy hablando del amor fraternal, del amor de Dios hacia el hombre, del amor del hombre hacia Dios y del amor del hombre hacia su prójimo. Estos detalles importantes en la vida, ustedes deben considerar eso. Por favor, es necesario. Dejen de predicar historias.
Yo conocí un predicador acá en Bolivia que cada predicación de él hablaba de pato. Ele tinha um lugar em el campo, onde vivia sua família, e seu papá criava muitos patos, muitas galinhas. Então, cada vez que ele ia predicar, ele falava de pato e de galinha. As predicações deste homem eram pato e galinha. Imagínense, todo o tempo que ele vai predicar, eu dizia, aí vem o predicador del pato e la galinha. Já sabia que ele ia falar de pato e galinha. Então, vocês não têm que ter essa mala fama. Eu digo, por exemplo, ahí viene el hermano Daniel. Daniel, no, yo creo que es Daniel el que estaba aquí, que estábamos viendo, hermano Daniel. Daniel es, ¿no? ¿Verdad? Perdón. No me recuerdo si era Daniel. Sí, amén. Daniel, ¿no? Entonces, digamos, y Daniel solo habla de carro. Toda su predicación, hermano, porque el carro es muy bueno, porque el auto, el coche, hermano, es aquí que Jesús puede ser nuestro coche. Usted entra en el coche de Jesús y Jesús te va a llevar al cielo. Entonces, essa predicação está um pouco meia equivocada. Hay que buscar contextos que estén dentro da Bíblia. Você tem que utilizar um texto e dar a explicação desse texto. É muito melhor que você contar a história. ¿Ya? ¿Ok? ¿Estão entendendo? ¿Estão compreendendo o que digo? ¿O querem que hable em hebreu? Amén. Perfeito. Vamos aqui, já estamos concluindo já a primeira lição. ¿Ya? Vamos um pouquinho mais e vamos a concluir. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la homilética? ¿Cuál es el objetivo de la homilética? El objetivo de la homilética es convencer a los oyentes y llevarlos a la comunión con Dios y motivarlos a la búsqueda de Dios y a la santificación. Ese no es el objetivo de su mensaje. No es eso. O su mensaje es para qué? Para poner uno en contra de otro. O su mensaje es para conquistar a la persona solo para usted. No. Su mensaje, el objetivo de su mensaje es llevar a este oyente a la comunión con Dios y a motivarlos a la búsqueda de Dios y también motivarlos a la santificación. Ese es el objetivo de nuestra predicación. ¿Ya? Aquí vamos un poquito, tenemos unos 7 minutos más. El desarrollo de la homilética y los ministros de Dios. Aquí estoy concluyendo ya. Mira qué cosa interesante yo voy a hablar acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos va a hacer la homilética en su desarrollo? La homilética, ella nos ayudará en el desarrollo de muchas áreas en la vida de un predicador o de una predicadora. También, la homilética como ciencia teológica, ¿qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad específica de ella? Es proporcionar a usted como predicador, sea un hombre, sea una mujer, a tener una mejor habilidad y una mejor expresión en su discurso eclesiástico. Entonces, es eso lo que nosotros tenemos como esta base muy importante en la homilética. Es que este discurso, nosotros tenemos que lograr una mejor habilidad. Tenemos que aprender a predicar. Pastor, la predicación es un don. No, Señor. Un momento. La predicación no es un don. ¿Qué es un don? El don es la palabra de ciencia viene como un don. Ustedes van a entender después que es palabra de ciencia. Pero predicación es necesario aprender a predicar. ¿Cómo se aprende a predicar? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se aprende a predicar? A ver, ¿quién me da una opinión? ¿Cómo se aprende a predicar? ¿Cuál es la cosa principal para aprender a predicar? A ver, ¿quién me puede dar una idea? ¿Cuál es la cosa principal que debe aprender para aprender a predicar? A ver. ¿Quién me da una idea? Empezamos orando. ¿Cómo? Empezamos orando. Está orando. ¿Quién da otra idea? El amor a Dios. Conocimiento de la palabra de Dios. Eso, era eso que estaba esperando. Conocimiento de la palabra de Dios.
Para usted aprender a predicar, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted va a pasar toda su predicación contando cuentos, historia, pepepe, papapá, pipipi, papapá, pupupú, y no va a saber nada. Y todavía usted va a decir así. La Biblia dice, Dios por todos, no, Dios por uno y uno por todos. Ahí empieza a inventar cosas. Hay personas que dicen, todos unidos, hay más o menos un dicho así. Dios por todos y todos por uno. No sé cómo es. Pero la gente se inventa cosas. Y cuando uno no conoce la palabra, uno empieza a inventar cosas. Y es muy importante para ser un buen predicador, conocer la palabra. Le pregunto, ¿quiénes de ustedes aquí ya han leído la Biblia una vez en su vida? Toda la Biblia. ¿Quién ya leyó toda la Biblia? ¿Quiénes de ustedes ya leyeron toda la Biblia? ¿Alguien puede hablar? ¿Aló? ¿Hay gente? ¿Hay gente en casa? ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? No, René. ¿René? Yes. Yes. Ok. ¿Quién más? ¿Quién leyó la Biblia? Amén, pastor. Hermano Héctor. ¿Ya leyó la Biblia alguna vez? Toda la Biblia de tapa a tapa, hermano Héctor. ¿Todavía? Nada. Hermano Roberto. No. ¿Todavía? Pastor Carlos Aranha, ¿ya usted ya logró leer pastor. toda la... Sí, pastor, adelante. Sí, pastor. Sí, Sí, pastor. sí, pastor, adelante. Pastor Carlos. Sí, lo leí. Amén. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna hermana ha logrado leer la Biblia, toda la Biblia una vez en su vida? ¿Cuál libro usted halla más difícil, Pastor Carlos? El libro más difícil que usted halló para comprender. Levítico. El libro de Levítico. Perfecto, pastor. El libro de Levítico es un libro que a mí me gusta mucho, porque habla mucho sobre las reglas del sacrificio. Muy interesante. ¿Alguna pregunta? Estamos concluyendo, pero falta poquito. Tengan paciencia, ¿ya? Nosotros tenemos todavía otras clases y espero que ustedes no se cansen. Aquí mi objetivo es ayudarlos a ustedes. ¿Se están mirando, por favor, o no? ¿Están mirando ahí lo que está en pantalla? Sí, amén. ¿Ya? Sí, amén. Muy bien. Aquí yo voy a considerar una cosa, ¿ya? Existen algunos aspectos importantes en la predicación. Una de ellas es la técnica de la oratoria. ¿Y qué es la técnica de la oratoria? Es la habilidad de una persona al hablar en público. Y eso tiene la relación con la forma elegante, elocuente, atractiva de hablar. ¿Usted sabe que es una persona hablar elocuente o elegante? Una persona elegante es una persona que tiene que vestirse bien, hermano. Por favor, pastores, por favor, pastoras, hermanas. Ahí en el hornito. Vístase bien. Sus ropas deben estar bien planchadas. Su té debe estar bien perfumado. Su sapato debe estar bien lustrado. Usted debe estar bien arreglado. Usted no tiene como un siervo de Dios, una sierva de Dios, llegar adelante para predicar todo sucio o hediondo, a mono, muerto a patada. Hay que tener mucho cuidado. No tiene que estar ahí sin bañarse o sin poner un perfume, un desodorante. Tiene que cepillar su boca tiene que estar olorosa. Todo eso son detalles que usted debe tener en consideración. Esa es la forma elegante de la persona. La persona tiene que estar bien atractiva. Peine su cabello. Imagínese que usted va a predicar, la mujer va a predicar. Hermanita, ¿cómo está, hermanita? ¿Quiere que le regale un peine? Imagínese qué vergüenza, hermana, que alguien le esté queriendo regalar un peine a usted. Entonces no está bien. Es muy importante que el pastor, que la hermana, que el hermano esté bien vestido para poder presentarse bien delante de las personas. ¿Ya? Amén. Muy bien. El predicador debe practicar antes de exponer su predicación que ha preparado. Eso aquí, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes se preparan para predicar?
ou usted se inventa al momento, ou usted saca um texto bíblico al momento que usted vai predicar. Como hace usted para predicar na igreja? Sean sinceros. Sean sinceros delante de Deus. Amén. ¿Qué dice? ¿Ah? Sí, aquí, hermano Rodrigo. Adelante, mi hermano. Adelante. Bien. ¿Cómo se llama? Yo recuerdo que la primera vez que me tocó entregar un mensaje a la iglesia fue hace un par de años y estaba nervioso, igual repasaba unos cuantos apuntes que yo tenía para estructurar todo. Pero he escuchado de parte de muchas personas que uno no debe preparar una predicación porque sería como estar copiando algo, ¿cierto? O no estar entregando algo de corazón. Hay personas que dicen que si uno prepara una predicación no es el Espíritu Santo de Dios hablando, como hay otras personas que dicen que hay que prepararlas para entregar algo bueno y que Dios te va a ir usando. ¿Cómo podría usted responder a eso o decir qué es lo mejor, digámoslo así? ¿Sabe cuál es lo mejor? No se trata tanto de usted preparar un sermón que diga punto número 1, punto número 2, punto número 3. No, pero es importante que usted tenga idea qué es lo que va a predicar. Porque cuando nosotros vemos en la Biblia, en San Juan, capítulo 16, Jesús dice así, mira, qué cosa interesante, dice así. El Espíritu Santo os hará recordar todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que hemos aprendido. El Espíritu Santo no te va a hacer recordar algo que tú nunca estudiaste. No estoy diciendo que tiene que ser una regla que tiene que preparar punto número 1, punto número 2, inciso A, inciso B, no. Pero usted tiene que tener por lo menos una idea que va a predicar. No es en ese momento agarrar su Biblia y decir, el Espíritu Santo me va a dar. Hermano, el Espíritu Santo, él tiene su forma de trabajar. Él nos usa, él hace su obra, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte como ministros. Pablo fue un hombre muy preparado. Jesús estudió las Escrituras. Los discípulos predicaban con un argumento porque conocían las Escrituras. Ahora yo le pregunto, el Espíritu Santo le va a usar, pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo le va a usar? Puede ser que el Espíritu Santo le use en profecía, en revelación, pero en la predicación usted tiene que prepararse. Estoy de acuerdo que usted dice que no hay que manipular las cosas. Claro que sí, pero tampoco, hermano, usted va a pasar toda su vida flojereando, sin querer leer la Biblia, sin querer preparar y dejar solamente ese trabajo para el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no va a poder hacer por ti eso. Es necesario que tú hagas tu parte y el Espíritu Santo va a hacer su parte de él. Tú estudias, tú preparas algo, argumenta lo que tú vas a hablar, porque si tú no tienes un argumento, te vas a quedar perdido en tu predicación. Si alguien te pregunta algo en la hora de la predicación, tú no vas a poder contestar porque no tienes un argumento bíblico. Es muy importante preparar, conocer la Biblia para predicar. Perfecto. Muy bien. Estamos llegando al final, son las horario de Chile, son las 11:04. Próxima clase, nosotros vamos dar continuidad a eso lo que estamos hablando, vamos dar continuidad. Ustedes tranquilos, no se preocupen, hay muchas cosas más para aprender, pero aquí hemos aprendido muchas cosas buenas. Estoy muy agradecido, muy agradecido por esta oportunidad que Dios nos da de poder de poder aprender algo, ¿ya? Es muy lindo eso. Entonces, gracias a todos ustedes. Es un gusto en conocer a todos y la invitación queda para que próxima semana, revisada aquí,